¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al área de comunicación, su curso de comunicación. Y para empezar, te invito a observar estas primeras imágenes. Vamos a ver esta radio, por ejemplo, interesante. Un micrófono de una cabina radial. Vemos, por ejemplo, también este conjunto de diarios o periódicos, con el cual propagan un mensaje. Vemos esta transmisión radial en un estadio lleno con gente. Ojalá que vuelvan los estadios con gente, que es impresionante, la emoción siempre a flor de piel. Y es que el hombre, desde que es hombre, de la aparición del hombre, siempre ha habido una necesidad de comunicar o de transmitir o hacer sentir lo que el hombre siente, ¿correcto? Desde que el hombre, de la aparición del tiempo, es más, hasta un reloj también nos puede brindar algún tipo de mensaje, información. Vemos estas imágenes, por ejemplo, que si bien es cierto, vemos a toda la gente reunida, una familia reunida en una sala, pero vemos que están principalmente imbuidos en su aparato electrónico, que en este caso sería pues un celular. Y vemos que también dentro de la naturaleza, también los seres animales o plantas también tienen una tendencia o también tienen una necesidad también, ¿por qué no?, de comunicarse. ¿Y cómo se llama el medio a través del cual los seres vivos se interrelacionan? Porque ese es el quid del asunto, la interrelación entre los seres vivos. Y es que te voy a empezar a dar algunas pistas. O sea, ya desde la época griega se empezaba un poco a vislumbrar o discernir sobre este hecho, ¿no? El de latín comunico viene precisamente compartir, ¿correcto? Entonces, al decir compartir, es que lo que yo tengo te lo voy a también trasladar. Y, por ejemplo, de este vocablo compartir, de este comunico que significa compartir, sale precisamente la idea de que es un proceso social para intercambiar información. Proceso social en el cual me permite intercambiar información, ¿correcto? Y que de alguna forma es consciente y voluntario. Consciente y voluntario. Yo comunico, yo transmito información porque lo hago de manera consciente, estoy en todos mis cabales y evidentemente hay una voluntad de querer hacerlo. ¿Cómo se llama todo eso, chicos? Se llama nada más y nada menos que la comunicación. Ahora, hay tipos de comunicación, evidentemente, ¿no? Y en esos tipos de comunicación vamos a ver de que muchos piensan que la comunicación es un privilegio solamente del hombre, y la pregunta es, ¿realmente la comunicación es íntegramente del hombre? ¿Solamente el hombre tiene aquel privilegio o aquella exclusividad para poder comunicarse? De igual forma, ¿no? O sea, de igual manera, ¿cómo se comunicarán las plantas o los animales? Es que se comunican también, ¿no? Y vamos a verlo precisamente en algunos minutos. Y es que vemos pues que los animales, las plantas, por ejemplo, también tienen una necesidad también, aunque parezca mentira, de también comunicarse, ¿correcto? A su estilo, pero se comunican. Es porque vamos a hablar de una comunicación no humana. O sea, hay comunicación. Profe, entonces si hay comunicación no humana, ¿hay comunicación humana? Of course, definitivamente. O sea, así como hay comunicación no humana, hay comunicación humana. Y cuando vemos de comunicación no humana, hay tipos también. Tenemos, por ejemplo, la acústica, en la cual vemos pues a lobos aullando, y este aullido de lobos evidentemente también traslada un mensaje. Perros ladrando, por ejemplo, también traslada un mensaje que entre ellos mismos se pueden entender. De igual manera, entre las orcas hay una comunicación táctil, también mandan mensajes, también mandan sonidos en la cual el otro animal también lo puede entender o lo puede interpretar. Está comprobado de que el movimiento también de las abejas, ese movimiento que lo puede ser de forma pendular, circular, en el movimiento que pueden hacer las abejas, ese movimiento de las abejas también transmiten una comunicación. Igual manera, una comunicación entre las plantas que se le conoce como la famosa comunicación química, en la cual la fotosíntesis, cuando los rayos solares llegan pues precisamente a la planta, es ahí donde se puede dar una especie de comunicación, un mensaje, porque precisamente con esos rayos solares la planta pues empieza a tener vida, ¿correcto? Entonces hay tipo de comunicación no humana. Ajá. Pero así como hay comunicación no humana, tenemos que ver ahora la comunicación humana. Y en esta comunicación humana tenemos la comunicación lingüística, ¿correcto? En la cual vamos a ver pues personas conversando, que se pueda de manera oral
también puede ser de manera escrita. Y ojo, ojito, ojito. Cuando hablamos también de comunicación escrita, es lo que uno evidentemente redacta y que la otra persona va a leer y que la otra persona te va a leer. Por ejemplo, yo puedo agarrar un libro cualquiera, por ejemplo, este libro muy bueno, que es de Un relato sin frontera. Siri, muy bueno es este libro, por ejemplo. Y cuando alguien escribe, por ejemplo, evidentemente uno entabla una comunicación con el autor, uno entabla una comunicación con el narrador de esta novela, ¿correcto? Entonces hay una comunicación evidentemente escrita. Entonces ese tipo de comunicación, porque es humana, es lingüística, porque se utilizan palabras. Pero también hay un tipo de comunicación no lingüística porque no se utilizan palabras, se utilizan gestos como los mismos, por ejemplo, se utilizan símbolos, ¿correcto? Y estos símbolos, signos, gestos, que no se utilizan palabras, no se usan palabras, se le conoce como la comunicación no lingüística. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que la comunicación, para que se dé la comunicación, es algo que tú ya te lo sabes desde primero, segundo, tercero, cuarto, solamente que es un breve recordaris, que la comunicación está compuesta por elementos. Hay elementos, hay partes que componen, integran, arman, estructuran la comunicación, ¿correcto? Y vamos a ver los principales elementos. Es un breve recordatorio porque yo sé que tú ya te lo sabes. Tengo el emisor o el codificador. Codificador porque yo voy a mandar un mensaje bajo un código, ¿correcto? El castellano es un código, el inglés es un código, el francés está lleno de códigos, ¿correcto? Es un código. Entonces yo como emisor voy a mandar un código. ¿A quién se lo mando? Al receptor. Y el receptor lo que tiene que hacer es decodificar lo que yo codifiqué. Tiene que decodificar lo que yo codifiqué. O sea, el lenguaje. ¿Correcto? Ambos tienen que manejar el mismo código. Por ejemplo, si yo estoy hablando español, ¿correcto? Castellano. Y hablo con una persona de Japón y no conoce el castellano, evidentemente no manejamos el mismo código, entonces la comunicación va a ser prácticamente imposible. A la inversa, si el señor japonés me quiere decir a mí algo en japonés, pero yo no manejo el japonés, evidentemente aparte que me va a costar un estrés mental, entonces no lo voy a poder comprender y no se va a dar la comunicación. Fundamental, preciso, importante en la vida es que ambos manejen el mismo código. Evidentemente en esa codificación se da el mensaje. El mensaje precisamente es la esencia de la comunicación, o sea, qué es lo que quiero dar a entender, qué es lo que le voy a compartir o transmitir al receptor, ¿correcto? Y ese mensaje, como te repito, es un código, ¿correcto? Hay un canal que puede ser las ondas sonoras, el aire se le dice, pero más que todo son las ondas sonoras, por donde transmite, por donde pasa la comunicación, y el referente es el mensaje en sí, o sea, es lo que quiere decir el mensaje. La esencia del mensaje, hablamos del referente. Y eso evidentemente está englobado en un contexto. El contexto ayuda para entender precisamente el mensaje y es también un elemento fundamental de la comunicación. El contexto muchas veces manda, o sea, dependiendo del contexto es que precisamente es que uno entiende con mayor lujo de detalle qué es lo que se quiere decir en el mensaje de la comunicación cuando el receptor le dice algo o le comparte algo al receptor. ¿Correcto? Se le conoce como contexto o situación comunicativa. Los elementos de la comunicación te presento, ¡tarán!, precisamente las partes que componen una verdadera comunicación. Y para finalizar, chicos, hay que tomar en cuenta estos datos finales. Hay un feedback, ¿correcto?, que es una retroalimentación que recibe la emisora a través de actitudes del receptor. Por ejemplo, si yo comunico algo, entonces el receptor a veces, por ejemplo, también puede mandar señales o mensajes de cómo está recibiendo la información, o hay veces en la cual el mismo receptor o el mismo emisor tiene que nuevamente dar otra vez el mensaje, el famoso feedback, ¿correcto? Es un ir y venir. Vemos también, hay veces que se dan los famosos ruidos, y estos ruidos, ¿correcto?, son, digamos, situaciones que alteran un poco la comunicación, una interferencia, una escritura o una oración mal escrita, una idea que no está muy bien plasmada, ¿correcto? También se le puede llamar como ruido porque interfiere en el libre tránsito de la comunicación o en la fluidez de la comunicación, y la cual es un elemento propiamente comunicativo.
Y entonces acá vamos a pensar en algunas situaciones. ¿El código era lengua o idioma? Obviamente que recontra yes. ¿Verdadero? ¿El emisor realiza el proceso de decodificación? No, al contrario, es el receptor el que decodifica el mensaje del emisor. El emisor lo va a codificar y lo que hace el receptor es decodificar lo que el emisor ha codificado. ¿Correcto? ¿El receptor debe codificar el mensaje? No, al contrario, es el receptor el que debe, es el emisor, perdón, el que debe codificar el mensaje para que el receptor lo decodifique. O sea, es recontra falso, más falso que un iPhone chino. Ahora, ¿la comunicación puede ser verbal y no verbal? Yes, obvio. ¿La comunicación es inherente al ser humano? Obviamente, obviamente que sí, ¿correcto? Son datitos puntuales que siempre nos van a servir para tener siempre en cuenta. Chicos, les doy las infinitas gracias por esta atención prestada y nos estamos viendo en la próxima sesión de comunicación. Saludos, cuídense bastante, nos estamos viendo hasta la próxima. Un fuerte abrazo, cuídense chicos.